Gloria a Dios. El Señor está hablando de nosotros. Él está haciendo su voluntad, su propósito, cumpliendo cada día su voluntad. Y bueno, no sé, piense usted, ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Ya pensó lo que Él ha hecho? Antes posiblemente no creíamos en Dios, no creíamos en Jesús, ¿verdad? No sé si todos aquí siempre han creído en Jesús, pero a lo mejor no. Bueno, ahora usted cree en Él. ¿Qué sucedió para que usted haya creído? ¿Qué es lo que Dios hizo para que usted creyera? Y ahora quiero hacerle unas preguntas. ¿Podemos estar seguros en quién hemos creído? ¿Usted puede estar seguro en quién ha creído? ¿Podemos confesar que creemos en Jesús y que Él es el Hijo de Dios? Bueno, a lo mejor dice sí. ¿Puede confesar que Él es su Señor y su Salvador? Amén. Bueno. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo está su fe desde que usted empezó a conocer al Señor? Desde que usted escuchó por primera vez. ¿Está igual o va creciendo cada día? Y si va creciendo, bueno, ¿cómo se hace evidente eso en su vida? Bueno, voy a leer Juan 24 y 25, Juan 9, 24, verso 24. Ahorita vamos a ver todo el contexto de esta historia de la sanidad de este ciego. Verso 24, ya casi al final de este capítulo, o más bien del interrogatorio que le hacen los líderes religiosos a este ciego. Dice así el verso 24: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se referían a Jesús, que Jesús era pecador, dicen estos fariseos. Entonces el 25, entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vamos a orar. Padre, en esta hora depositamos, oh Dios, nuestra vida en tus manos. Tú conoces todo lo que somos, tú conoces, oh Dios, nuestra vida. Pedimos que tú obres en esta hora, que tu palabra sea eficaz, que tu palabra sea como espada, que penetre a lo más profundo de nuestro ser, que escudriñe nuestra mente, nuestro corazón, y que hagas la obra, oh Dios, que esa palabra haga la obra por la cual tú la has enviado. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos que no sea palabra de hombre, sino que tú nos estés hablando a cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 8, versículo 12, Jesús había dicho, dice así el 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, sobre todo en el Evangelio de Juan es muy claro los milagros que hace Jesús, o en este caso los que narra Juan, y los narra de una manera muy específica, demostrando alguna declaración que Jesús ha hecho. ¿Sí? En este caso, anteriormente, y ahorita también en el capítulo 9 lo va a decir, pero en el capítulo 8 había dicho: yo soy la luz del mundo. Desde el capítulo 1 hablaba de esa luz, la luz de la vida que había venido al mundo, y traía luz en medio de la oscuridad. Entonces, en este caso, el capítulo 9 va, y la sanidad de este ciego va a tener relación con esa identidad de Jesús como el que trae la luz, o Él siendo la luz del mundo. No la luz del mundo, la secta religiosa que se dice la luz del mundo, ¿no? Sino Jesús es la verdadera luz del mundo.
Bueno, esta sanidad del ciego en el capítulo 9, ahorita lo vamos a leer. Creo que casi todo el capítulo lo vamos a leer. Ajá. Pero esta sanidad del ciego estaba marcando algo, al igual que el capítulo 2, las bodas, cuando Jesús convierte el agua en vino, apuntaba a algo, que había llegado la era mesiánica. Yo sé que venimos repitiendo esto, pero imagínense en ese tiempo los judíos estaban esperando la venida de un Mesías. Y cuando viniera ese Mesías, ¿qué traería? Paz, salvación para el pueblo, libertad para el pueblo. Y Jesús viene y a través de las obras, de los milagros que hace, ¿qué está mostrando Jesús? Que esa era ha llegado. Ajá. Para nosotros es fácil decir, bueno, pues es algo lógico. Y cuando pensamos en Jesús, decimos, bueno, sí, ya sabemos que vino, que nació y que hace 2000 años. Pero para ellos que lo estaban esperando y que anhelaban la venida del Mesías, era algo, estos hechos debían ser algo que apuntaban muy bien a esa era mesiánica. Ok. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento la sanidad de algún ciego? Dios hizo muchos milagros en el Antiguo Testamento, muchos milagros. Pero piense si hay en el Antiguo Testamento alguna vez que hable de la sanidad de un ciego. Habla de la sanidad de la lepra, habla de incluso de resurrección de muertos. Ajá. Habla del maná. Pero no hay ninguna ocasión en el Antiguo Testamento que se hable de la sanidad de un ciego. Y en los evangelios, ¿cuál es uno de los milagros que más se mencionan en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Precisamente la sanidad de ciegos. En los 4 evangelios mencionan esa sanidad. ¿Por qué? Porque esto apuntaba a la venida o a la llegada de esta era mesiánica. Vamos a ir a unas citas. Éxodo 4, versículo 11. Éxodo 4, versículo 11. Cuando Moisés no quería hablar, ¿no? Dice, es que yo no puedo hablar. Cuando Dios le manda que vaya y liberte a su pueblo de Egipto. Y dice Dios en Éxodo 4, 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Quién ha dado la vista? ¿Quién nos ha dado la vista física? Está hablando aquí ahorita de la vista física, ¿no? Es Dios. No puede Dios hacer al hombre ver. Luego en el Salmo 146, verso 8, hay algo que dice, la primera parte, nada más la vamos a leer. Jehová abre los ojos a los ciegos. Pero vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento no narra ninguna sanidad de un ciego. Vamos a otras citas. Isaías 29, 18. Voy un poco rápido, pero para que vea esto que le digo. Había una dimensión de la obra mesiánica a través de esto que iba a ser el Mesías. Y hablando precisamente de la restauración del pueblo, en Isaías 29, 18 dice, en aquel tiempo, o sea, cuando viniera el Mesías, ¿qué iba a pasar? Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. La última cita, ahí mismo en Isaías 35, verso 5. 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Lo cantamos al principio, ¿no? Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Habían estas profecías de la venida del Mesías y cuando viniera, ¿qué iba a pasar con el sordo? Iba a oír, el ciego iba a ver. Entonces, para ellos, ¿qué debía ser esto? Tantos milagros de sanidad de ciegos. ¿Qué debían pensar los judíos? Bueno, ha llegado esa era
del Mesías. Bien, teniendo este contexto, ahora sí vamos al capítulo 9 de Juan. Y piensa en esto. Versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál era la duda de los discípulos cuando vieron a este hombre? Y de hecho, no sé, a lo mejor era muy conocido, pero supieron que este hombre era ciego de nacimiento. No fue por un accidente ni por una enfermedad, sino así había nacido. Entonces, aquí se deja ver cuál era el pensamiento de los judíos. Dice: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Sí? Hay un rabí de los judíos que dijo: no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Los judíos y los discípulos que eran judíos tenían este pensamiento, ¿sí?, que se llama la teología de la retribución. ¿Qué es esto? Cada enfermedad es consecuencia de un pecado específico. Si tú naces con una enfermedad, seguramente ellos pensaban que aún el bebé en el vientre de la madre podía pecar. Entonces decían, por eso dijeron: ¿quién pecó? ¿Este? Por haber nacido ciego, o sus padres. Pero si había nacido ciego, entonces quiere decir que pecó antes de nacer, ¿no? Bueno, en su concepto. O el pecado de sus padres trae una consecuencia sobre los hijos. Bueno, eso es la retribución. Y es algo que se trata mucho en el libro de Job. ¿Usted ha leído el libro de Job? Sus amigos llegan a consolar a Job. ¿Y qué le dicen a Job? Por tu pecado estás así. Si tú no hubieras pecado, no estuvieras enfermo. No sé si usted alguna vez ha visto a alguien enfermo y le dice: pues, ¿qué hiciste? Algo hiciste, por eso Dios te está castigando con esa enfermedad. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Lógicamente, los problemas que tenemos como humanidad, las enfermedades, la muerte, el dolor y todo, viene a consecuencia del pecado, ¿sí? Pero esta teología de la retribución es que cada pecado o cada enfermedad específica es consecuencia de un pecado específico. Entonces, si ahorita está usted enfermo, es por un pecado, por uno. De hecho, la teología de la liberación también se basa en esto, ¿no? Entonces, te tienen que liberar para que puedas ser sanado. Pero, ahorita vamos a ver lo que dice Jesús. Ahorita vamos a ver lo que dice Jesús. De hecho, en el libro de Job se aclara que no es de esta manera. O sea, Job estaba enfermo por un pecado específico que hubiera hecho, no. Y Job dice no. Y bueno, ahí dice todo el diálogo que hay en el libro de Job, quiere aclarar que no es de esta manera. Pero en el tiempo de Jesús los judíos todavía pensaban de esta manera. Pero en realidad Dios usa cada situación, ahorita lo vamos a ver, para mostrar quién es Él, ¿sí? ¿Quién es Dios? Y también el hombre, aunque haya evidencias de quién es Dios, se niega a creer en Él, ¿sí? Fíjese en el verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Qué dice? No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Qué quiere decir? ¿Que sus padres y él no habían pecado? Va a decir, sí, dice eso. No, no dice eso, no. Está diciendo, no, la enfermedad no es consecuencia del pecado de él o de sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres seguramente habían pecado, ¿sí? Y él también había pecado. ¿Por qué? Porque son humanos, ¿no? Y dice la Biblia que todos hemos pecado. Pero lo que está diciendo es que la enfermedad de por haber nacido ciego no era consecuencia de un pecado específico, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifestaran en él.
Y eso es lo que debemos pensar. Usted puede tener una enfermedad. A lo mejor hay enfermedades, déjeme decirle, que si vienen por consecuencia de pecados. O sea, son consecuencias de las acciones que nosotros hacemos. Si alguien ha sido, por ejemplo, ha fumado toda su vida y le da cáncer en los pulmones, dice, bueno, Dios me mandó esta enfermedad. No, fue por estar fumando toda su vida. Si alguien tiene diabetes, dice, Dios me mandó esta enfermedad. No, fue por no cuidar su alimentación, ¿no? Etcétera. Enfermedades venéreas. Por la vida, ¿cómo se puede decir? Desenfrenada sexualmente que vive, ¿no? Entonces, hay consecuencias, sí, directas por un pecado, pero hay algo que debemos reconocer. Esa enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces, bueno, aquí va a entrar un conflicto. ¿Cuál es la obra de Dios? Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. 3 cosas dice Jesús. Versículo 3, versículo 4 y versículo 5. En el versículo 3 dice, no es que haya pecado ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que es de día. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, versículo 3, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando dice Jesús para que se manifieste la obra de Dios en él? Pues para que sea sanado, ¿verdad? Y Dios haga un milagro, diría usted. Pero ¿cuál será la obra que Dios quiere hacer? ¿Cuál será la obra que Dios quiere hacer? Porque déjeme preguntar, si un enfermo no sana, entonces es porque la obra de Dios no se hizo en la persona. Vamos al capítulo 6, verso 29. Desde el 28 voy a leer. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nuevamente están hablando de ¿qué? Las obras de Dios, ¿no? Y entonces, versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado. ¿Está diciendo que la obra de Dios es dar sanidad? No. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. ¿Y a veces da sanidad para que crean? Sí. ¿Y a veces no da sanidad para que crean? También. Sí. También. Podemos decir muchos testimonios de personas que vienen al Señor por una enfermedad y que incluso no la sana Dios de esa enfermedad. Pero dicen ellos, si no hubiera sido por esa enfermedad, yo nunca hubiera venido a Dios. Incluso el apóstol Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Decía, tengo un aguijón en la carne, no sabemos qué era. Lo más seguro es alguna enfermedad, alguna debilidad. Dice, Dios, yo le he pedido que me lo quite. ¿Y qué dijo Dios? No. Que tu gracia, que mi gracia te baste. Bástate mi gracia. ¿Sí? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí en el 6:29 claramente dice que la obra de Dios es que creamos. Dios va a usar todos los medios, voy a decirlo de esta manera, ¿para qué? Para que creamos. ¿Nos va a proveer? Sí. ¿Nos va a sanar? Sí. ¿Nos va a dar enfermedad? Sí. ¿Va a traer necesidad? ¿Va a traer tribulación? Sí. ¿Se va a usar, ahora sí Dios va a usar todos los medios para que nosotros podamos creer en Él? Entonces, en este caso, el capítulo 9 sí es a través de un milagro en la vida de este hombre ciego, que va a producir esa fe. Pero no solamente Dios quería, o en este caso Jesús quería
que el ciego creyera en él, sino estaba demostrando también a los judíos y dándoles una evidencia para que creyeran en él. Pero ellos se negaban, ¿no? Ajá. Dios cumple su propósito, pero muchos se niegan a creer, aunque Dios esté cumpliendo el propósito. ¿Por qué? Jesús sanó al ciego. ¿Todos los que vieron al ciego sano creyeron? No. Entonces, yo pregunto, ¿una sanidad es garantía para que la gente crea? No. Dios ha sanado a mucha gente y aún que los ha sanado, siguen sin creer. Siguen sin creer. Verso 4. Me es necesario hacer las obras de Dios, dice Jesús. Ya vimos cuál es la obra de Dios, que crean en el que el enviado sea en Jesús. Pero dice, mientras es de día. Jesús vino a algo, a hacer una obra, y era necesario cumplirla. Aunque, en este caso, sí está mostrando que su tiempo es limitado. Dice, mientras es de día, porque viene la noche. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo ministrando? ¿Cuánto tiempo duró su ministerio? Aproximadamente 3 años. Y ese era el tiempo que tenía Jesús, o sea, estaba determinado. Y él dice, mientras es de día, es necesario que yo haga la obra, que trabaje. Para nosotros no es tan fácil. Podemos decir, bueno, ¿y qué? Que venga la noche, podemos seguir trabajando. Pero usted ha estado en un rancho, en un pueblo donde no hay luz eléctrica, y cuando llega la noche, no puede hacer nada. No se ve nada. Pero recordemos que en Juan utiliza mucho ese contraste de luz y tinieblas, ¿no? De día y noche. ¿Sí? De día está hablando cuando Jesús trae la luz. Y las tinieblas y la noche está hablando cuando Satanás está obrando. Recuerda cuando Judas, al final de Juan va a decir, y Judas salió, estaban cenando, y Judas salió y que iba a entregar a Jesús. Y dice, y ya era de noche. Pero lógicamente era de noche porque estaban cenando, ¿no? Pero ahí no está diciendo que ya estaba oscuro, sino en realidad está hablando como ese estado espiritual de oscuridad. Entonces, cuando está hablando aquí que Él está haciendo la obra, entre tanto que es de día, se refiere a esto. Entre tanto que Él está trayendo vida, pero va a llegar un momento en que aún Él va a ser entregado y va a morir. Y al parecer, Satanás está ganando, ¿no? Cuando lo matan, pero no. Dice el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué es? Luz soy del mundo. Entonces, aquí está el propósito. ¿Qué quiere demostrar con esa sanidad? Que Él es la luz del mundo, que Él es el Mesías y que Él trae vista aún a los ciegos. Ahora, este milagro podríamos decir que es una ilustración de una ilustración de la condición del hombre. ¿Cómo está el hombre? Este hombre, ¿cómo nació? Ciego. Los seres humanos, ¿cómo nacemos? Espiritualmente, ciegos. Voy a decirlo así, muertos espiritualmente. Y nacemos así de esta manera. ¿Sí? Es necesario que Cristo nos dé vida. Este hombre está representando la condición tanto del pueblo de Israel, pero en realidad el pueblo de Israel está representando a todos los hombres, ¿no? A todos los seres humanos. ¿Sí? ¿Cómo nacemos? Muertos espiritualmente, en ceguera, con una ceguera espiritual. En este caso específicamente los judíos, ¿no? Una ceguera espiritual que tenían, que aún viendo, no veían. Fíjese 2 Corintios 4. Verso 3. Pero si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cómo está este evangelio? Encubierto, ¿sí? Sigue diciendo, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Dios de este siglo? ¿O quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es de imagen de Dios. ¿Cómo están los seres humanos? Dice aquí 2 Corintios 4:3. Cegados. Su entendimiento. Entonces la ceguera que está hablando la Biblia, ¿en qué sentido lo está hablando? Una ceguera mental, espiritual. Su entendimiento está embotado. Y bueno, regresemos a Juan, capítulo 9, verso 6. Nos queda claro, ¿no?, de que el hombre está en esta condición, en oscuridad. Jesús va a hacer algo, podríamos decir, insólito, ¿no? Algo extraño, ¿sí? De hecho, hay mucha discusión que por qué hizo esto, ¿no? Pero vamos a ver algo rápidamente. ¿Qué dice el verso 6? Que Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con ese lodo los ojos del ciego. Y luego le dijo, ve al Siloé, a un estanque, y lávate. Bueno, es extraño, ¿no? Es extraño esta manera, porque pudo haberlo tocado y ya. Así hizo con algunos, ¿no? Nada los tocó y ya. A unos que estaban enfermos, ni siquiera fue. Dijo la palabra y fue hecho. ¿Sí? Algunos dicen que muy probablemente era un símbolo de pensando en el Génesis, cuando Dios creó al hombre. ¿Cómo Dios creó al hombre? Del polvo de la tierra, ¿no? Y amasó, hizo un muñeco y después sopló en su nariz. Pero otro, y posiblemente tenga algo más que ver con esto, es que, déjeme ver. Verso 14 del capítulo 9. ¿Qué día era ese día que sanó al ciego? Y era día de reposo. ¿Y saben qué tenía prohibido? Bueno, entre muchas otras cosas, amasar arcilla, hacer una mezcla, ¿no? Y para ellos lo que hizo Jesús de escupir y hacer una mezcla era trabajo. Y usted dice, pues ¿qué trabajo va a hacer, no? Hacer un poquito de lodo. Pues para los judíos no podían hacer nada, no podrían encender un cerillo, no podían encender una lumbre. Y entonces el que Jesús haya hecho esto también estaba confrontando la tradición de los judíos, ¿sí? No podían amasar arcilla en el día de reposo. Pero lo más importante es lo que va a decir a continuación. Después le dijo, ve y lávate en el Siloé. ¿Qué significa Siloé? Y ahí lo dice, ¿no? Él lo dice en el verso 7, que traducido es enviado. Y aquí debemos reflexionar. Jesús una y otra vez en el capítulo de Juan, ¿qué dice? ¿Quién lo envió a él? El Padre. O sea, él es el enviado. Y únicamente lavándose en él, aceptándole y creyendo en él, el hombre puede ver. ¿Sí? Esta sanidad no se sabe exactamente dónde fue. Algunos podrían pensar que fue en el templo por todo lo que hay, ¿no? Pero el estanque, si fue en el templo, el estanque de Siloé no estaba cerca del templo, estaba lejos. Si usted lo ve en un mapa, estaba un poco retirado. Entonces, el que el ciego tuviera que trasladarse hasta el estanque, pues era un esfuerzo grande para un ciego, ¿no? Ok. Lo importante aquí, Siloé está simbolizando que Jesús es
el enviado. Y solamente en él este hombre podía tener sanidad. Pero hay otra cosa que es muy importante. ¿Qué hizo el hombre ciego? Dice el verso 7. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Quiero que pensemos un poco. Este hombre necesitó dar un paso de fe. Porque cuando se fue, seguía estando ciego. Es más, no vemos que el hombre haya dicho, Jesús, sáname. De hecho, Jesús se acercó al ciego. El ciego no le está pidiendo que lo sane. Ahora, ¿Jesús le dijo que iba a ser sano? Tampoco. De hecho, aquí también leyendo un poco decían los comentaristas, bueno, ¿por qué fue el ciego a lavarse si Jesús no le dijo que iba a ser sano? Dice, tal vez en la forma en que habló, en la autoridad que tenía su voz, etc. Pero hay algo importante, que el hombre fue. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que comenzar a caminar sin haber visto nada? Voy a decirlo de esta manera. Cuando usted vino al conocimiento de Dios, la primera vez que usted dijo, yo creo en Jesús, acepto a Jesús, ¿estaba totalmente convencido? Usted dice, no, yo ya creía, yo ya estaba seguro de quién era Él. O dio un paso de fe. Y después, fue creyendo más. Y después va creyendo más. ¿Se acuerda que le pregunté, cómo está la fe de usted? De cuando empezó a ahorita. El hombre se fue ciego y ¿cómo regresó? Dice, viendo. Muchas veces va a pasar así en nuestras vidas. Comenzamos nuestra vida cristiana a veces sin siquiera saber exactamente lo que hicimos. Recuerdo a mi papá, ¿se acuerdan? Cuando él daba su testimonio de cómo se convirtió, ¿no? Y que decía, le dijo el pastor, a ver tú joven, ¿crees en Jesús? Y él dijo, sí creo. Pero en su mente, ¿qué tenía? El ídolo Jesús Nazareno. En su pueblo había un ídolo grandote que se llamaba Jesús Nazareno. Y él dice, pues sí creo en Jesús, ¿no? Él dice, pasó y ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Pero después empezó a ver la transformación en su vida y se dio cuenta qué es lo que había hecho. Había aceptado a Jesús y empezó a caminar. Más de 50 años de ministerio tuvo, sirviendo al Señor. Y fue creciendo en su fe. ¿Cuántas veces damos un paso y a veces no sabemos exactamente lo que hicimos? Pero es necesario. ¿Sí? Después el Espíritu Santo va obrando y nos va dando la plena certeza de quién es Dios. Y va a seguir obrando en nosotros. Y nos va a seguir dando seguridad de quién es Jesús. Y después en el verso 8 al 12, empieza una controversia, ¿no? Cuando ven al hombre ciego, dicen, este era el que mendigaba. Y dicen unos, sí se parece a él. Y otros decían, no, sí era. Y él dice, no, sí soy yo. Yo estaba ciego. ¿Sí? Pero cuando le preguntan, ¿qué sucedió? Hay algo bien importante. Dice en el verso 11, que le preguntaron, ¿cómo fueron a ver tus ojos? Fíjese en el verso 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Qué quiero enfatizar aquí? ¿Qué quiero enfatizar? Que él únicamente dijo lo que había sucedido, o sea, los hechos. No estaba dando alguna interpretación, no estaba diciendo quién es Jesús. Es más, aquí ni siquiera está diciendo que Jesús es el Mesías. Más adelante lo va a decir. Pero en este momento, él dijo, pasó esto.
Y eso es lo que a veces pasa, fíjese hermano. Dios hace algo en nosotros. ¿Y qué pasó? No sé, mira, me pasó esto y esto y esto. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver, ¿cómo fue? ¿Quién sabe? ¿Cuándo comencé a creer? En realidad, no sé exactamente cuándo, pero sé que antes era ciego y ahora veo. Ajá. Y es que la obra de Dios en nosotros es real, hermanos. ¿Ha sido real la obra de Dios en su vida? ¿Alguien la puede negar? Porque usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Pueden venir y decirle, no, eso es mentira. Usted dice, yo sé lo que Dios hizo. Es un hecho. Y es lo que Dios hizo. Nadie le puede decir que no es cierto. Nadie. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió que Dios nos hizo creer? ¿Cómo sucedió que abrió nuestro entendimiento, nuestros ojos? En realidad no lo sabemos. Pero cuando nos damos cuenta, Él lo hizo. Antes no creía y ahora creo. ¿Qué sucedió? No sé. Ajá. Bueno, después vamos sabiendo qué es, ¿no? ¿Qué es lo que Él hizo? Pero en el momento no nos hemos dado cuenta. Pero está el hecho ahí. Ya dijimos en el verso 14 que era día de reposo cuando Él había hecho esto, ¿no? Era día de reposo. Y entonces en el verso 15 dice que llevan a este ciego con los fariseos. Y dice en el verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Nuevamente, le preguntan y él ¿qué dice? Lo que había sucedido. Me puso lodo, me dijo, ve a lavarte, me lavé y ahora veo. ¿Sí? Ahora, fíjense. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cuál fue el problema para los judíos? Fíjese, ¿cuál fue el problema? ¿El que hubiera sanado al ciego? No. El que había hecho lodo. Para ellos eso que era un grave pecado. Un grave pecado. Jesús hizo lodo, ¿sí? En el día de reposo. ¿Cuántas veces ha mencionado aquí que hizo, y no solo en Juan, en los evangelios, cuántas veces menciona que Jesús hizo milagros en el día de reposo? Y para los judíos eso era ofensivo. Y cuando veían a alguien, como el que estaba en Bethesda, ¿no? Ese paralítico, ¿qué le dijeron? ¿Quién te sanó? No, le dijeron, ¿quién te dijo que cargues tu cama? ¿No? Aquí de igual manera, ¿quién te sanó? No nos importa. Hizo lodo y eso es una ofensa terrible. Pero, ¿por qué hizo tantos milagros Jesús en el día de reposo? ¿Qué les estaba mostrando? Y ya lo hemos dicho. Les está diciendo, yo soy el verdadero reposo. No es un día, no es que guardes el sábado o que guardes el domingo. Es Jesús el verdadero reposo. De hecho, para nosotros, ¿cuándo es el reposo? Si yo le preguntara a usted, ¿cuándo es el día de reposo para usted? Hoy. Todos los días. Estamos en el reposo de Dios. Todos los días vivimos ya en ese reposo de Dios. Claro, apartamos un día para reunirnos con la iglesia y venimos todos. Pero ese es el día de reposo. Todos los días es el día de reposo para nosotros. El reposo está simbolizando la salvación en Jesucristo. Si idolatramos un día, el sábado, el domingo, y hay discusión, ¿no? Entre los que guardan el sábado, el domingo, caemos en lo mismo. No estamos entendiendo lo que es el reposo. Jesús estaba mostrando, yo soy el Mesías, yo traigo el verdadero reposo. Ahora, a través de este milagro está diciéndoles, vean quién soy yo.
Nuevamente discuten, dice aquí, ¿no? En el verso 16 que ya leímos. Unos decían, es un pecador. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer este milagro? Y estoy hablando de entre los fariseos, ¿eh? Entre los mismos fariseos había discusión, ¿sí? Verso 18. Fíjese hasta dónde llegan. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Qué dijeron entonces? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron? No, nos estás mintiendo. Tú no eras ciego. ¿Qué le están diciendo? Tú eres un palero. Como actualmente hay algunos, ¿no? Ajá. Le están diciendo a este hombre ciego, tú eres un palero. Ajá. Eres de la gente de Jesús y te hiciste pasar por ciego para que ahora digas que hizo un milagro. Entonces, llamen a sus padres, ¿sí? Llamaron a los padres y le preguntaron, ¿es este su hijo? Sí. El que vosotros, en el verso 19, el que vosotros decís que nació ciego. O sea, ustedes dicen que nació ciego, pero seguramente no nació ciego. Ajá. Lo pusieron a mendigar ahí, ¿no? Haciéndose pasar por ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Si dicen que nació ciego, debería seguir ciego, ¿no? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve? No sé, pregunten a él. ¿Tiene edad suficiente? Está grandecito, pregúntenle. Él sabe cómo fue. Seguramente los padres sí sabían, ¿no? Quiero decir, no creo que el hombre ciego les haya ido a decir, bueno, ya veo. ¿Y cómo fue? No, pues quién sabe, ya veo, ¿no? Les dijo lo que había sucedido. Pero dice ahí, aclaran, ¿no? Que tenían miedo porque los iban a expulsar de la sinagoga. Bueno, para nosotros que nos expulsaran de la sinagoga, pues no tendría pues que me expulsen, ¿no? O si dijéramos aquí, los vamos a expulsar de la iglesia, váyanse. Pues me voy. De mejores lugares me han corrido, dirían, ¿no? Pero para ese tiempo, no solamente era el centro religioso, la sinagoga, era el centro social y hasta político de algunas comunidades, ¿no? Ahí es donde aprendían a leer los niños. Y entonces, en realidad, el que los expulsaran, los estaban excluyendo de la sociedad, de la religión. Ajá, no tendrían derecho a nada. ¿No ha sucedido esto ahora en algunas comunidades? Cuando alguien es cristiano, no tienes derecho a enterrar a tus muertos en el panteón, no tienes derecho a llevar a tus hijos a la escuela. Es más, te corremos de la comunidad y les quitan. Ajá. Algo similar tenían miedo ellos, o sea, no era, por eso dijeron, bueno, nosotros nos lavamos las manos, sabemos que es nuestro hijo y que estaba ciego, pero pregúntenle a él. Entonces, en el verso 34, fíjense en el verso 34. Quiero ver algo. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ya al final de su discusión, ¿no? Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, en este caso al hombre ciego. ¿Sí? Sí lo expulsaron. Pero hay algo, tú naciste en pecado, de todo en pecado, porque naciste ciego. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de esta teología de la retribución? Si yo nací sano, ¿qué quiere decir eso? Que yo no tengo pecado. Yo soy bueno. Aquel está enfermo y es pecador. Ajá. Tú naciste pecador. Por eso estás así. O por eso estabas así. Ajá. En este caso, quiero que veamos la ceguera de los judíos. ¿Por qué? Están viendo al hombre que está sano. ¿Y qué dicen ellos? No, seguramente no estabas ciego. A ver, traigan a sus padres. Y dicen, sí, estaba ciego. No, algo está mal. ¿Sí? Tú eres pecador. Por eso estás así. No. Verso 39.
Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pero recuerden, el decir somos ciegos, ¿qué están diciendo? Somos pecadores en realidad. Le están diciendo al ciego: tú eres pecador. ¿Qué están diciendo? ¿Acaso nosotros somos pecadores? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesús? Si ustedes fueran capaces de reconocer su condición y su pecado, tendrían perdón. Pero como dicen que no tienen pecado, permanecen en esa condición de pecado. ¿Qué era lo importante? ¿Qué es lo importante aquí? Reconocer cuál es nuestra condición. Reconocer cuál es nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios. Es lo importante. ¿Quiénes de nosotros podría decir no tengo pecado? ¿Qué dice Primera de Juan 1, verso 10? Ahí lo va a tener en pantalla. ¿Qué dice Primera de Juan 1, verso 10? Primera de Juan, no aquí en el Evangelio de Juan. Más adelante, Primera de Juan 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Si ustedes reconocieran que están ciegos, yo les daría la vista. Pero como dicen, vemos, no puedo hacer nada. ¿Ha visto a esos hombres que los llevan a rehabilitación, ¿no? De alcoholismo, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Reconocer que es alcohólico, ¿no? Un drogadicto, ¿qué es lo que debe hacer? Reconocer que es drogadicto y que necesita ayuda. Un pecador, ¿qué necesita reconocer? Que es pecador y que necesita a Jesucristo. De hecho, cuando compartimos el Evangelio, ¿sabe lo primero que debe entender una persona cuando usted le comparte el Evangelio? Que es pecador. Si no reconoce que es pecador, ¿qué está recibiendo? A Jesús. ¿Pero qué está recibiendo? ¿Un Salvador? No, porque Él no es pecador. Ajá. Lo primero que necesitamos reconocer es que somos pecadores y Jesús le está diciendo: ustedes son ciegos. ¿Se da cuenta entonces que la sanidad de este hombre ciego, qué está representando? La ceguera de ese pueblo, la condición en la que están, en una ceguera espiritual. Estos judíos no pudieron dejar que Dios hiciera la obra en ellos. El hombre ciego, ahorita lo vamos a ver todavía un poquito más, el último punto que quiero ver rápidamente, es que el hombre ciego sí dejó que Dios hiciera la obra en él, pero los judíos no permitieron que hiciera la obra de Dios en él. ¿Se acuerda cuál es la obra de Dios? Que creyera. ¿Y cómo es esa obra de Dios? Va avanzando. Es paulatina. Yo le dije: ¿cómo usted llegó la primera vez? Dijo: sí, creo en Jesús. Pero cuando usted piensa, hace 5 años yo me convertí, pero quién sabe qué creía, ¿no? Ahora estoy más seguro. Fíjese, vamos a ir viendo rápidamente. Hay algo bien importante en este hombre ciego. Este hombre ciego, por ser ciego, no había tenido una formación formal, ¿no? Una instrucción. No había aprendido a leer, a escribir. ¿Sí? Los llevaban como les digo, a las sinagogas a que aprendieran a leer, pero pues era ciego, él no podía. No había ese sistema, ¿cómo se llama el de los ciegos? Braille, ¿no? No había, lógicamente. Entonces no podían leer. Vamos a decir así, era una analfabeta, ¿sí? Pero tenía un discernimiento espiritual mayor que el de los fariseos. Y tenía sus respuestas, ahorita les voy a ver, sus respuestas, una lógica
y un sentido de razonamiento mayor que el de los fariseos, que el de los maestros, que el de los escribas, que el de los doctores de la ley. Este hombre analfabeta les va a dar una cátedra. Ahorita véalo. Primero, en el verso 7, me voy rápidamente. Como ya dijimos, cuando aún estaba ciego, lo único que hizo fue obedecer a lo que Jesús le dijo. Fue ciego hasta al estanque, se lavó y recibió la vista. En ese punto debemos pensar que la obediencia de este hombre o su fe no es en realidad lo que trajo la sanidad. ¿Por qué? Porque en este punto él no sabía que Jesús era el Mesías, porque hasta después lo va a decir. En este punto él no sabía que Jesús era el Mesías. ¿Hubo una obediencia? Sí. Pero únicamente, o sea, la sanidad, y voy a decirlo así, nuestra salvación no depende de nuestra fe. Va a decir, ¿no se necesita fe? Sí se necesita fe. Pero nosotros lo que hacemos únicamente es responder a la obra de Dios. ¿Somos salvos por fe? Sí. Pero ¿usted sabe quién da esa fe? Dios. Dios nos da la fe. Quiero decir, la salvación no depende de mí. No depende del que quiere, ni del que corre. Depende de quién. De Dios, que tiene misericordia. ¿Sí? Lo único que hacemos nosotros, ¿sabe lo que es? Es disfrutar de la salvación. Disfrutar de la sanidad. El hombre ciego lo que hizo fue ver. Vea, versículo 11. ¿Quién te sanó? Le preguntaron, ¿no? ¿Y qué dijo él? Aquel hombre que es el Mesías, aquel hombre que es el Hijo de Dios, no, aquel hombre que se llama Jesús. Es un hombre. Verso 16. Cuando los judíos le preguntan y le dicen, este Jesús no procede de Dios, ¿no? Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Sí? Cuando hay esa discusión. Entonces en el verso 17 le preguntan, ¿tú quién dices que es este hombre? Dice así el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ya está reconociendo que hubo un milagro, ¿verdad? Te abrió los ojos. Pero ¿qué dices tú de quién es él? ¿Y él qué dijo? Es un profeta. ¿Se acuerda algo similar en el capítulo 4? La samaritana, que le dijo, tú siendo judío, después Señor, después dice, creo que es el Mesías. Aquí dice, ese hombre que se llama Jesús. Ahora dice, creo que ese hombre, pensándolo bien, es un profeta, porque me dio la vista. Pero va avanzando su entendimiento. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Quién es ese hombre? Jesús, ¿no? Es pecador, según ellos. Entonces en el verso 25, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya les dije, y no quieren creer, no quieren oír. O sea, están ciegos y sordos, ¿no? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y fíjese aquí ¿cómo se puede decir? El sarcasmo, ¿no? De este hombre ciego. Está hablando con los líderes religiosos, ¿no? Ya me preguntaron, ya les dije, ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? O sea, me están preguntando por qué quieren ser sus discípulos. Él sabía que no, que odiaban a Jesús. Por eso digo que tiene una astucia este hombre ciego y un discernimiento espiritual mucho mayor que estos fariseos. Pero pensemos, para ellos, ¿qué era dar la gloria a Dios? Da la gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Para ellos, ¿qué era dar la gloria a Dios? Afirmar lo que ellos están diciendo. Que ellos digan, que el ciego dijera, sí, es pecador. ¿Sí? Ellos tenían un concepto
Y entonces querían que afirmara el ciego. Nada podía cambiar ese concepto. Aunque las evidencias están ahí, dinos cómo te abrió los ojos. ¿Fue un milagro? No, no es un milagro. Sí. Aunque vean las evidencias, se niegan a creer. Imagínese, joven, en escuela. Dios no existe. Dios no es real. Y tú dices, yo sé que sí es. Aquí están las evidencias, en mi vida, en la creación. Y aunque vean el milagro, dicen, no es cierto, no es real. Aunque vean las evidencias, se niegan a creer. Pero una persona seria y una persona sincera, cuando ve las evidencias, ¿qué es lo que debe hacer? Creer. Ha pasado con muchos científicos ateos que dicen, voy a comprobar que Dios no es real. Y cuando ven las evidencias, terminan creyendo. C.S. Lewis, que escribió El caso de Cristo, se me fue el nombre. También era ateo. ¿Strom? No recuerdo bien. También Francis Schaeffer. George McDowell. Voy a negar la existencia de Dios. Al ver las evidencias, ellos son sinceros. Como Pablo. Yo no creo en Jesús. ¿Pero era sincero Pablo? ¿Saulo? Sí. Y cuando vio la evidencia, creyó. Muchas. Pero los que no son sinceros, aunque vean las evidencias, van a decir, no es cierto. Y así están esos judíos, ¿no? ¿Y qué dice este ciego? ¿Si es pecador? No lo sé. ¿Ustedes dicen que es? No lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Físicamente y espiritualmente. Te podrán decir, Dios no existe. Tú dices que no existe. Lo que sé es cómo era antes y cómo soy hoy. Lo que sé es lo que Dios ha hecho en mi interior. Cambió mi mente, cambió mi corazón. ¿Qué hacían estos fariseos? Cuando dijeron, dinos, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Usan sarcasmo. Más bien, usan burla. Más adelante, ahorita leemos algunas partes. Se burlan de él. Pero este hombre ciego es muy astuto. Ya lo vimos. ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Verso 28, fíjese. ¿Y qué hacían? Le injuriaban. ¿Qué es? Lo insultaban. Y dijeron, tú eres sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde es. Y más adelante le va a decir, tú eres un pecador. Pero bueno. Él dice en el verso 30. Respondiendo el hombre les dijo, fíjese, aquí vea la claridad del razonamiento de este hombre. Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Yo sí sé de dónde es. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ustedes lo han dicho, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Ellos lo sabían? ¿Los fariseos lo sabían? Sí, pero no lo aceptaban. Este hombre dijo, a ver, Dios no oye a los pecadores. Dios oye al que hace su voluntad. A este oye, al que es temeroso de Dios. Y escuchen, desde el principio no se ha oído que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Desde la creación, o sea, todo el Antiguo Testamento,
Díganme cuándo se ha visto o cuándo se ha leído o escuchado que se abriera los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. ¿No es lo mismo que Jesús dice? Yo vengo de Dios y lo que hago es la obra de Dios. Yo no hago nada por mí mismo. ¿Sí? Y entonces se enojaron, le dijeron pecador y lo expulsaron. ¿Qué quiero decir? Al no tener argumentos lógicos contra la respuesta de este ciego, ¿cómo respondieron? En insultos, en injurias, en mentiras, sintiéndose superiores. Tú eres pecador, nosotros no. Así que vete. Me recuerda a un ateo. Cuando estaba meditando esto, me recordó a un ateo muy famoso que se llama Richard Dawkins. Que para los ateos es como su Dios, Richard Dawkins. Literalmente su argumentación es injuriar a Dios y llamar a los que creen en Dios ignorantes. O sea, al no haber argumentos, ¿qué es lo que hacen? Te ofenden. Vas a la escuela y te dicen, no es cierto, Dios no existe. Pero no te pueden dar un argumento lógico sustentado. Es más, ellos mismos dicen, no podemos comprobar si Dios existe o no. Y como no lo pueden hacer, ¿qué es lo que te dicen? Es que eres un ignorante. Es que eso de la religión es nada más para los ignorantes. Nosotros somos muy intelectuales, por eso no creemos en Dios. Como dice Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. No tienen argumentos y ¿cómo se defienden? Ofendiendo, injuriando. Vamos a ir ya concluyendo. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, fíjese, aquí le digo cómo va avanzando la fe de este hombre. Recuerden, primero dijo era aquel hombre Jesús, después dijo es un profeta, después aquí ya les está diciendo no, este viene de Dios. Si Dios no estuviera con él no puede hacer nada. Después se encuentra con Jesús y le dijo Jesús, oye, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué le digo que él no sabía que Jesús era? Porque él le dice, respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y entonces en el verso 37 le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí está el milagro, realmente el milagro que Dios quería hacer en la vida de este hombre ciego. ¿Cómo fue creciendo hasta este momento que llega y entonces dice, sí creo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor. ¿Y qué hizo? Se inclinó y lo adoró. Hermano, esta es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Esta es la obra que está haciendo en nosotros. Podríamos decir, yo creo en Jesús. Creo que es un profeta. Creo que viene de Dios. Creo que es el Señor. Pero llega un momento que dice, yo sé que es el Mesías. Yo sé que es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Adorar. Adorar a Dios. Debemos permitir, hermanos, que Él esté obrando en nosotros. No seamos indiferentes a la obra de Dios. Yo por eso le pregunté, ¿qué es lo que Dios ha hecho en usted? Y seguramente usted pensó cuántas cosas ha hecho en usted. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que nos quedemos ahí? Dios me dio la vista, ya. Soy feliz, ya me voy. No, que vayamos avanzando en esa comprensión de quién es Jesús. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le dijo al ciego. Y él dijo, sí. Dime quién es. Qué interesante que cuando los fariseos le preguntaban, dinos si eres el Mesías, ¿qué decía? Ya se los dije. Pero no les decía, yo soy, ¿no? Pero al ciego, ¿qué le dijo? ¿Quién es el Mesías? Dime para que yo crea en él. Yo soy.
yo soy. Póngase en pie. Dos cosas que debemos hacer, dos cosas que hizo el ciego. Una, el valor de confesar quién es Dios en nosotros. ¿Él ante los fariseos se intimidó? No. Eran doctores de la ley, eran estudiosos, pero él sabía que Dios era real en su vida. Hermano, eso nadie se lo puede quitar. Y segunda, se postró y adoró a Jesús. Nuestra vida debe ser una adoración a Él. Cierra tus ojos. Ora al Señor. Y si no has confesado esto que hizo el ciego, hoy es el día que tú puedes confesar que Jesús es tu Señor. Hazlo en este momento. Rinde tu vida a Él. Ahí donde estás, levanta tu mano y di: Señor, yo creo en ti. Te confieso como mi Señor. Te confieso como mi Salvador. Creo que tú eres el Mesías. Cambia mi vida. Cambia mi mente. Cambia mi corazón. Quítame esa ceguera espiritual. Sácame de las tinieblas y dame tu luz. Oh Jesús, ven a mi vida. Quiero adorarte. Quiero honrarte con todo lo que soy. No quiero seguir viviendo esa vida en oscuridad, en pecado, en ignorancia. Abre mis ojos para ver tu gloria, oh Cristo. Señor, tú escuchas nuestra oración. Tú sabes, oh Dios, cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Cámbianos, Señor, cada día conforme a tu voluntad. Te reconocemos que somos pecadores delante de ti, pero tú viniste a quitar ese pecado y a que ya no vivamos en ese pecado. Queremos disfrutar de tu salvación. Gracias te damos, oh Dios, por tu salvación. Gracias te damos por haber abierto nuestros ojos y por darnos tu luz. Gracias por Jesús. Amén. Adoramos al Señor. Amén. El Señor es bueno. Puede tomar su lugar.